32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Angie, para dar inicio a este gran debate. Sí, quisiera hacer una petición con el cronómetro. No sé si está del 0 al 7. Ajá, está del 7. ¿No me lo pueden poner del 7 al 0, por favor? Ladies, pues, hay no lo sé poner del 0 al 7. This meeting is being recorded. Creo que si pones temporizador, que está ahí a la izquierda, agregar nuevo, y 7 minutos con 15. De verdad, son muy amables, se lo aprecio mucho esto. Y listo. Reiniciar. Bueno, la de 3, 2, 1. Esta casa se opone a la creación de grupos a la defensa electoral. Panel, noten muy bien cómo operan estos grupos a la defensa electoral y cómo están en un margen de que no se trata de protestas que estén exigiendo una mejora del status quo electoral, sino que están incentivando a la acción directa. ¿Cómo operan estos grupos? Uno, llaman a la población a pues, participar en estos mecanismos, pero si bien llaman a la fuerza de seguridad, al final el último ratio que tienen es la acción violenta. Aunque estos grupos estén como bajo una consigna pacífica, el margen de la acción violenta existe y es un riesgo que sucede en el status quo actual. Lo que sucede con esta medida y lo que queremos comprobar desde Cámara Alta de Gobierno es que es una medida que empeora el status quo actual electoral, ¿no? En la medida en que uno no refuerza
no tiene una eficacia que agote y que mejore el sistema electoral. 2, porque genera polarización social y no llama a la cohesión social. Y 3, porque al final no es una medida eficaz. Imaginemos estos grupos que están llamando y en la medida sean eficaces para poder controlar la compra de votos y la entrega de despensas que creemos que son un problema, ¿no? Al final habría muchísimos grupos operando de esta manera en el país y que al final no tienen una garantía o un mecanismo fuerte que invalide estos grupos o que generalmente dé una autoridad para que lo paren, ¿no? Al final, esta medida empeora el status quo porque uno manda un mensaje erróneo a la responsabilidad ciudadana. Creemos y sabemos que la participación ciudadana es buena, pero las competencias de la participación ciudadana tienen mecanismos para participar en el proceso electoral y evitar este tipo de cuestiones que dañan el proceso electoral. 1, como los observadores electorales. 2, votando. 3, investigando para racionalizar su voto y así ejercer el sufragio de una manera representativa. Esta es la participación ciudadana que queremos en el status quo y lo que estamos haciendo con estos grupos de defensa electoral es darle una responsabilidad que no les compete. ¿A quienes les compete la exigencia de que pare esto? Les compete a los partidos, a los candidatos y a las instituciones electorales del país. 2, creemos que al final este tipo de informalidad no tiene una eficacia per se, porque en nuestro escenario y en el status quo actual, lo que sucede es que si existe un delito electoral, lo que yo voy a hacer, como lo es la compra de votos, es acudir a la FEPADE para denunciar, y la FEPADE tiene mecanismos para darle seguimiento y procesos a este tipo de delitos. De hecho, tienen una accesibilidad suficiente para los ciudadanos de a pie y confiamos muchísimo más en la FEPADE como una institución que lleve la investigación de estos procesos, o incluso hay mecanismos aún más fuertes como son las oficialidades de partes y quejas de los institutos electorales locales. En estos institutos electorales locales donde yo puedo presentar quejas que pueden ser incluso desde los partidos, creemos que hay un mayor control en este escenario que con la creación. ¿Por qué? Porque aquí existe una dinámica de yo te acuso a ti, tú me acusas a mí y acudimos a un instituto de imparcialidad al que pueda darme un seguimiento y una resolución. Creemos que el control de la competitividad de los partidos existe mayormente en este escenario porque ellos mismos van a estarse denunciándose entre sí mismos y van a acudir a un tercero que pueda dar una resolución y un seguimiento. ¿Y qué creen? Cuando uno se dirige y erige hacia estos mecanismos, existen sanciones muchísimo más severas y más eficaces que lo que puede hacer la creación de los grupos de defensa electoral. ¿Por qué? Porque directamente se meten con el varo o incluso con la remoción del partido que se está pasando de lanza, ¿no? A estos partidos que estén fomentando este tipo de acciones o a ciudadanos se generan multas o se pueden remover incluso el tema de que puedan ser candidateables. ¿Te tomo el punto ahora? Bueno, el alta de gobierno está ignorando el InfoSlide. Justo le mandas un mensaje al gobierno que como ciudadanía le harás un contrapeso y si no hacen su trabajo alguien más lo hará. Y esto los incentiva a mejorar y es una presión real que hace que las instituciones cambien. No, creemos que este tipo de grupos al final son insurrectos y creemos que es más probabilidad del cambio operando con los mismos marcos institucionales. En la medida, en los dos escenarios puede haber una probabilidad de cambio y lo que tienes que comprobarme tú es que exista un cambio más eficiente en tu estatus con esta medida. Nosotros creemos que el reforzamiento de instituciones formales es muchísimo más importante que lo que puede ser la informalidad y la protesta, porque mucho ojo en este debate, no se excluye que los ciudadanos protesten y hagan un plantón en el ángel de la independencia si ellos quieren. El tema es que esto están llamando a tomar acciones que incluso pueden ser severas y que lo que pasa es que genera mayor polarización en un status quo de elecciones que ya se encuentra polarizado. En suma, creemos que el reforzamiento de las instituciones electorales está mejor de nuestro lado para cumplir la función. Las instituciones tienen que reducir la incertidumbre y satisfacer necesidades. Si yo opero fuera de los marcos, lo que pasa es que yo voy a estar dando un atento a los daños de los procesos de legalidad, porque no estoy operando bajo la flagrancia y no estoy justificando una detención
de legalidad, y lo que pasa es que aunque esté sucediendo un hecho de un delito, si este delito no se procesa de manera correcta, lo que va a pasar es que se quede impune. Y yo no creo que los ciudadanos tengan la suficiente presión para poder establecer ya los marcos que al final me van a dar una respuesta y una sanción muchísimo más severa, como puede ser las multas o las remociones de los candidatos. Al final, lo que va a suceder es que yo tenga muchísimos grupos en el país teniendo este tipo de actitudes que lo que van a generar es volatilidad. ¿Por qué necesitamos justamente evitar estas cosas? Porque se tienen que cuidar los sistemas electorales, porque la estabilidad de las instituciones se mide en cuanto se aplica la fuerza y no en cuanto las personas estén protestando. Al final, estar siguiendo y operando para el reforzamiento del sistema electoral formal me da una mejor garantía de que exista este tipo de presión, porque los partidos históricamente han hecho tipo de presiones. Al final, si recordamos las concertaciones que fueron de los 80s del PRI y que operaban en la informalidad, un poco parecido a lo que es esto, al final generaron muchísimas protestas sociales que generaron volatilidad y al final no resolvieron las cuestiones, porque lo que sucedió y liberalizó el sistema democrático, que creen, fue el reforzamiento de las instituciones formales que son del INE. Eso es lo que queremos, y queremos evitar la volatilidad que puede surgir de esta situación, porque uno, no son eficaces, dos, dan una responsabilidad errónea a los ciudadanos, una narrativa peligrosa, y tres, atentan al proceso de legalidad. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Esteban en alta de Opo. Ahí voy. Déjenme. Esperen, ¿pueden darme un momento para buscar lápiz y pluma? Porque yo apunto desde la computadora y cuando comparto, no se comparte el reloj, entonces debo buscar lápiz y pluma. Ya ven, bueno, y hoja, ya vengo. Denme un momento. Yo no tengo problema. Listo, esperemos un segundo y seguimos. Bueno, pero rápido, pues antes de empezar, pues, cuartos de final, muy cool. Estoy muy contento de debatir aquí con esta sala, muy chévere. Y pues muchas gracias a Lore que vino conmigo. Esperemos seguir pasando a las siguientes rondas, pero pues, siempre es importante, pues, ahí, ¿no? Pues va. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, la razón por la que el INE se creó fue porque tras un golpe, un fraude electoral, Salinas tuvo la presión del pueblo de garantizar un cambio, de garantizar una mejor institución, de garantizar que hubiera funciones o instituciones funcionales. Creo, Panel, que alto de gobierno comete un error, y es que asume o como toma la fiat de que va a haber una mejora significativa en momentos de que no tengo presión. Creo que no me explica cómo es que hay una intención por parte de estas instituciones a mejorar, cómo hay una intención del gobierno a mejorar. Creo que también por la parte de voto informado, creo que es inservible en medida de cómo hay una falta de contrapeso, sino tampoco creo que explica per se cómo se da. Creo que la falla principal, lo que debería hacer en todo caso, es explicarnos cómo hay una mejora, cuáles son los incentivos y cómo es que hay una garantía. Pero Panel, el problema es que vamos a explicar cómo pasa lo contrario o se da de mejor lado en mi mundo. Creo que es importante problematizar, y creo que en la comparativa no solo es el status quo, pero si el status quo es la comparativa, note cómo hay una problemática significativa hoy por hoy. Note cómo es que, por ejemplo, en democracias como disfuncionales, que creo que son las más importantes en medida donde justo existen ese tipo de compra de votos, note cómo es que hay una cierta partidos dominantes, como es en Latinoamérica, donde hay un partido que tiene mucho poder, como es en México, como el PRI y el PAN, que sí tiene la capacidad de comprar estos votos. Creo que segundo, hay una muestra de no democracia justa en medida que hay partidos chicos que no tienen la capacidad de tener ese acceso, pero segundo, cómo es que hay narrativas predominantes donde por parte de estos partidos buscan coercionar a las personas. Pero tercero, note, y creo que es importante caracterizar cómo son estos grupos, creo que es una autodefensa que va y legitima, que trata de legitimar la democracia, o que trata de mandar un
mensaje de cuáles son los problemas que existen hoy, cuáles son las problemáticas, y creo que tan siquiera es razonable de oposición decir cómo son grupos que tan siquiera son del pueblo, personas que están tratando de salir a la calle y que están personas que están tratando de hacer un cambio, que tan siquiera quieren mostrar que hay una problemática en esta parte. Panel, ¿qué es lo que vamos a demostrar en este debate? Uno, cómo es un contraefecto efectivo y cómo, aunque no lo sea, tan siquiera genera un mensaje de incentivos a que la gente cambie. Pero dos, cómo es que el punto de la violencia y cómo es que lo que nos retrata el gobierno es inservible, pero aparte, cómo es que tan siquiera genera una mejora debido al status quo que existe en la actualidad. Panel, comenzamos con el contrapeso. Creo que el problema per se es que no hay personas. Creo que cuando nos referimos a este tipo de cosas, que el mensaje va en contra de partidos que compran ese tipo de votos, no ataca a las personas, no ataca a las personas. El punto lo pido por el chat. No ataca per se a las personas, no ataca a las, creo que principalmente a los partidos que como generan esta cuestión de votos. ¿Por qué es malo que estos partidos sigan como haciendo este tipo de compras de votos sin ningún contrapeso? Creo que hace una narrativa de coerción de votos, una coerción directa a las personas que no tienen, porque al final es su única capacidad de tener una despensa. Creo que la única narrativa predominante es cómprame y te voy a dar una mejora, cómprame despensa y vas a tener un voto, y no hay un mecanismo que me diga esto está mal, no hay una persona efectiva, aparte de las instituciones que creo que no tienen una capacidad debido como se va demostrando a lo largo de las democracias. Creo que en medida de eso no hay un contrapeso efectivo. ¿Cómo será este contrapeso efectivo? Panel, creo que la visión importante de estos grupos es ir en favor de la democracia, donde estoy mostrando de una forma formal mi incompatibilidad, mi menosprecio, mi problema que existe en la actualidad. Creo que segundo, visibiliza principalmente la trampa, donde no me centro principalmente en la persona y fomento que vote, sino más bien visibilizo que ese partido está haciendo un problema, que está visible, que está atacando, que está presionando a una persona en medida de comprarle su voto. Pero tercero, note cómo es una autodefensa del pueblo, porque al final no lo pueden hacer debido a que hay partidos predominantes. ¿A qué me refiero? Note cómo es que ahora en México también existe un proceso de reelección en ciertas delegaciones, en ciertos gobiernos. Note cómo está al final. Esto se emana una espectro de toma de poder, o aún en partidos donde hay reelección, no nos centramos únicamente en México, cómo es que hace un esquema de poder hacia los partidos que están ahorita en el gobierno y tienen la capacidad de hacer justamente atacar a estas personas. Pero segundo, como da un beneficio, como justamente ataca a las personas que tienen justo este capital para comprar completamente los votos. Note cómo es que por el momento de que se inició y finalizo esta narrativa de que está mal, tengo dos impactos principales. Uno, creo que visibilizo el problema y así le genero más incentivos al gobierno de que hay un mal. Creo que lo que pasó en Salinas fue lo mismo. Al final, creo que el pueblo decidió de cómo es que hay un problema de cuestiones de elecciones y cómo es que se suponía la trampa, y por eso se vio presionado a forzosamente crear una institución válida. Creo que únicamente esto se da cuando hay mensajes y un contrapeso efectivo que me diga las problemáticas y que me visibilice los problemas que existen en la actualidad. Pero segundo, mínimo, y aún suponiendo que esto existiera, de que tienen incentivos políticos estos grupos de chope, mínimo creo que es justo, en medida que tan siquiera tienen la capacidad de respuesta, en medida que tienen la capacidad de hacer un mensaje directo hacia los países predominantes, donde únicamente representan los beneficios, las clases élites, los que tienen el poder, etcétera. Pero creo que tan siquiera, si tienen interés políticas, creo que en su mayoría son de estos partidos chicos, porque no tienen la capital y su única capacidad es por medio de estas formas, y que tan siquiera puedan tener una balanza un poco más justa. Note cómo es que le dimos oportunidades para probar este tipo de cosas. Y antes de pasar a la violencia y por qué es tan significativamente mejor de mi lado, junto a la baja. Si no tiene a la alta. Esteban, es que lo que tú estás argumentando son los beneficios de la protesta. Los grupos de autodefensas meten su cuchara en el momento y están poniéndose... Panel, el problema es que eso es simétrico. Me tiene que demostrar Cámara Alta de Gobierno cómo es que eso no se da más de su lado, porque es significativamente mejor. Yo le estoy explicando por qué es que significativamente estos grupos, debido a que visibilizan el problema, debido a que van contra la trampa, debido a que tienen un mensaje directo hasta estos partidos, es como generan este. Creo que la cuchara sin la meten, ya le explicamos cómo es tan siquiera legítimo en medida de una democracia disfuncional. Pero aparte, Panel, ¿cómo es importante, y aún suponiendo que hay una mejora o un perón de la violencia, cómo es que prefiero mi mundo? Creo que aún el problema significativo es que existen mensajes de odio por parte de ciertos países. ¿A qué me refiero con eso? Amenazas a personas directamente, amenazas a candidatos. Noté cómo esto es un mensaje bastante agresivo ante estas personas. Noté cómo al final estos partidos como justo hacen que estas personas como se sientan presionadas, se sientan en un esquema de que ya hay violencia per se, porque ahí están amenazando los partidos que tienen el poder, los partidos que tienen la capacidad de, no sé, pagarle al narco y como constantemente atacar a estas personas y mensajar un mensaje de odio. Noté cómo esto es bastante perjudicial debido a que
porque en procesos electorales es la única oportunidad de que yo como pueblo tengo la capacidad de hacer una mejora y demostrar mi inconformidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo voy a votar con miedo, el problema es que no tengo la capacidad de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque al final tengo miedo de que me hagan algo. Creo que esta narrativa ya existe. Lo que hace acá es que tan siquiera tengo un contrapeso de que tan siquiera me va a dar un poco de protección, que tan siquiera te van a estar conmigo, de que tan siquiera un grupo del pueblo me está protegiendo y que tan siquiera hay un choque y yo no soy la persona central. ¿Por qué? Porque al final el mensaje es entre candidatos, el mensaje es entre personas o políticos. Creo que al final lo que hace es que tan siquiera me sienta más protegido del mensaje y de odio que existe en la actualidad. Pero segundo, cómo esto genera un impacto a largo plazo, porque al final cuando yo tan siquiera tengo la capacidad de tener un contrapeso y sentirme un poco libre, de no tener miedo, creo que genera un largo plazo de idea que puedo sacar a las personas que están haciendo un cambio en el poder. Creo que en otro escenario donde significativamente no hay personas que estuvieran en el poder no son buenas, creo que es irrelevante, porque al final creo que si esas personas son buenas, las personas ya van a votar por ellos sin importar que haya un grupo de choque, porque al final pues, puede haber mecanismos de justicia efectivos, pero al final creo que ese no es el debate, porque al final estamos dando democracias informales, creo que las democracias perfectas están fuera porque en ambos lados van a estar bien. Mira, de eso, muy feliz de oponer esta moción. Gracias por ese discurso. Reconocemos a Quiroga en alta de gobierno. Sigo comando, amigos. Juega mucho año, neta, gracias por tanto, perdón por tan poco. 3, 2, 1. Vamos a refutar a alta de oposición porque su único caso es básicamente el caso de por qué las protestas son buenas. En ningún momento entendemos por qué necesariamente este tipo de grupos de defensa electoral son precisamente exclusivos o ese tipo de protestas son precisamente exclusivos de la parte de la oposición, porque hay que tener una parte muy importante y es que, ok, asumamos que sí son tipos de protestas y básicamente eso lo dice su último argumento, ¿no? Es que, bueno, al menos yo me voy a sentir protegido. Básicamente esto es un tipo de argumento muy chafa o al menos un argumento bien ardilla porque yo no me voy a sentir protegido cuando un narco me está amenazando con un arma en la cara. Entonces, puedo llegar a entender ese sentido de comunidad, pero realmente no hay ningún tipo de cambio marginal mínimo dentro del status quo del cual tú me estás manejando por el simple hecho de que al final entendemos de que necesariamente si me voy a ver amenazado, voy a necesariamente pedir justicia por medio de este tipo de manifestaciones, no por grupos de defensa electoral, porque ahí también tenemos la parte muy importante, ¿no? De que básicamente nos dice como en el grupo de Salinas, en donde entendemos de que hubo mecanismos de presión de la ciudadanía. Adivinen qué, ese tipo de cambio para la creación del INE, para la creación del INE, para la creación de este tipo de regulación en las votaciones, no fue por grupos de autodefensa electoral, fue por medio de movilizaciones civiles que no tienen nada que ver con eso dentro de la moción. Entonces entendemos necesariamente que para hacer este tipo de movilizaciones nosotros podemos llegar a también tenerlos de parte del gobierno, porque simplemente decir grupos de defensa electoral no es lo mismo que decir grupos de movilización o grupos de manifestación ciudadana. Simplemente están intentando vender un caso súper tramposo en el cual simplemente dan a entender de que manifestarse es dar este tipo de grupos de defensa electoral. Angie, perfectamente, y gracias por invisibilizar su discurso prácticamente, te decía por qué esto daña en 3 aspectos diferentes: en el proceso electoral, en la narrativa errónea de la responsabilidad ciudadana y básicamente en la polarización que esto puede llegar a dar. Pero aparte de esto, básicamente me dices que van a ser un contrapeso. No van a ser un contrapeso porque en el punto de información que quieren como tratar de dar es básicamente de que no, es que son mecanismos de presión para que las instituciones cambien. No, porque tú quieres ser parte de esa institución. Tú quieres hacer el trabajo y la chamba de esa institución a la cual tú necesariamente estás perteneciendo por este tipo de grupos de autodefensa electoral. Tú no estás haciendo tú no estás haciendo mecanismos de presión, simplemente estás intentando decir, ¿sabes qué? Me van a importar un carajo tus procesos de procedencia delictiva, yo voy a hacer por mi cuenta la justicia de mi propia mano por medio de este tipo de grupos de defensa electoral directamente de la ciudadanía. Ahí es también cuando entra el segundo punto de choque. Básicamente entendemos de que este tipo de responsabilidad es injusta dársela a la persona que ni siquiera tiene como incentivos de participar más allá de la política, más que de su voto y más que de participar en la urna que le toca. Pero aparte de esto, imaginemos de que sí quiere participar en este tipo de cuestión electoral de una manera más tangible. Ya te dije, y esto visibilizaron a lo largo de todo el discurso de alta de oposición, al menos desde el principio, de que hay otro tipo de mecanismos necesariamente que ya existen como la FEPADE. Entonces entendemos de que necesariamente cuando hacemos este tipo de acciones o cuando tenemos este tipo de mecanismos, los cuales muy probablemente van a tener mayor legalidad, mayor proceso y mayor eficiencia al hacer este tipo de acciones, el caso de alta de oposición cae contundentemente, porque yo no tengo esa fuerza como pequeño grupo de personas de a pie de tener tanto carácter judicial simplemente por el simple hecho de ser un grupo de autodefensa electoral. Simplemente entendemos, hay que dar a entender de que este tipo
de grupos no necesariamente van a estar en el marco jurídico per se porque no forman parte de una institucionalización tal cual. Entonces, desde esa perspectiva, si lo que le importa es como la justicia electoral, de su lado va a estar peor y va a estar en un proceso de burocratización aún mayor del que ya está en el status quo. Entonces, ese tipo de eficacia no existe de la parte de la alta de oposición. Aparte de esto, entendemos de que este tipo de narrativa es totalmente importante porque vemos que la ciudadanía per se como es como incentivada a hacer este tipo de acciones. ¿Qué pasa? De que si a mí me están amenazando, aunque tenga el grupo que alta de oposición me dice que va a ser el mayor revolucionario, entendamos que, ajá, no es lo mismo que las protestas, pues simplemente como voy a tener este tipo de minoría y no tengo la hegemonía de poder, no voy a poder hacer prácticamente nada en el sentido electoral, porque no voy a tener ese tipo de poder o soft power o high power en el que yo puedo llegar a entender que básicamente cambiar ese tipo de fallas estructurales, porque no tengo ese tipo de visibilidad, no tengo ese tipo de poder y no tengo ni siquiera el discurso necesario para que yo pueda llegar a cambiar ese tipo de mecanismos. Simplemente desde nuestro lado entendemos que en ambos lados de la casa va a haber manifestaciones y si lo que quieren es hacer mecanismos de presión, en ambos lados los tenemos innegablemente. Antes de seguir, punto a la alta. Bueno, el problema con las protestas es que ya digamos cómo hay mecanismos de violencia ya existentes, cómo es que las democracias son inservibles y cómo es que tan siquiera no tengan un contrapeso para tener un mensaje efectivo y un grupo consolidado. Gracias por decir básicamente que tu caso no importa, porque si dices que ya hay mecanismos de presión y dices que los mecanismos de presión no existen y tú eres un mecanismo de presión, entonces tu caso no tiene ningún tipo de sentido si quieres ser un mecanismo de presión que no le van a hacer caso, por el hecho de que, adivina qué, tu caso no está institucionalizado. Tu grupo de defensa electoral, como tú dices que es de las personas de pie, no tiene ningún tipo de poder y van a ser un mecanismo de presión básicamente que ni siquiera tiene presión por el hecho de que no tiene este tipo de fuerza. Tú mismo me acabas de dar la razón en tu punto contradictorio hacia tu propio caso. Gracias. Bueno, ahora vamos a entender prácticamente como la generalidad del caso que queremos dar que entender dentro de este debate. Entendemos que la polarización necesariamente se va a ver dentro de este lado porque entendemos de que en la ciudadanía y en el ámbito electoral tan sensible que tenemos y más que nada también en situaciones electorales, en tiempos de campaña, etcétera, pues vamos a ver también una mayor polarización porque hay que entender, y es lo que te venía diciendo Angie desde un principio, básicamente la competitividad de partidos. Si lo que quieres tú como partido quieres es incentivar o básicamente denunciar a un partido mayoritario que está haciendo este tipo de prácticas, tú ya tienes los mecanismos necesarios autónomos, institucionalizados, que necesariamente van a tener este tipo de capacidad tangible dentro de la burocracia y dentro de este tipo de la política, dentro de la política latinoamericana. Entonces, desde ese aspecto, yo no voy a tener ese tipo de mecanismos de presión también en mi mundo por el hecho de que ya existen este tipo de acciones, de que tú me quieras poner este tipo de grupos de defensa electoral, simplemente le estás diciendo a los partidos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tu chamba, lo voy a hacer mal, bien, la verdad nadie sabe porque ese es el punto también en parte, de que simplemente es un tipo de grupos de los que muy probablemente van a tener muy poca capacidad de acción y van a estar muy probablemente poco organizados por el simple hecho de que no van a poder a tener tantos consensos como ya te lo había dicho Angie, como lo fue con las concertaciones que básicamente venían como a hacer este tipo de usos, ¿no? Como a hacer este tipo de mecanismos de presión que realmente nunca existieron en el status quo y nunca hicieron un cambio real dentro del status quo, hasta que llegó el INE con este tipo de institucionalización y con los mecanismos necesarios para que este tipo de crímenes electorales se vayan a procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos básicamente comprobado, panel, a lo largo de todo este debate? 3 puntos importantes. El proceso de la idea, porque entendemos que básicamente es el proceso de burocratización en el mejor de los casos de oposición, simplemente es decir, llegó la policía y los tomaron infraganti. ¿Sabes qué? Este es el mejor caso y va a juicio. Y eso es el mejor caso en el que pueden llegar a jugar. En el peor de los casos no tienen ni siquiera ese tipo de puntos de choque en los cuales realmente como alta de oposición te los quiere vender, porque lo que entendemos como este tipo de presiones ya se están haciendo desde las manifestaciones y eso lo tenemos en ambos lados de la casa. Aparte de esto es una narrativa errónea hacia la responsabilidad de las propias personas, básicamente bajo la competencia de la participación ciudadana y bajo la que ya va a estar bien impuestas por el discurso de Angie y la polarización que esto puede llegar a dar a lo largo de todo el proceso electoral. Besitos y buenas noches. Gracias por ese discurso. Reconocemos a Lorelei en alta de Opo. Muchas gracias. Les quería pedir si pueden poner el tiempo a partir de 0, porque si no me confunde muchísimo, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como prueba de audio, diré que estoy muy feliz de estar en cuartos de final y extremadamente orgullosa de mi compañero Esteban, porque lo hemos hecho bastante bien a lo largo de todo este debate. Y bueno,
Dicho esto, procederé a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Y es que me parece súper tramposo como el caso de proposición trata de hacernos como un mega wash y deslegitimar el caso porque no lograron entender los argumentos. Pero dos cosas muy importantes, jueces, más bien tres. Número 1, voy a pasar a las refutaciones de su caso. Número 2, voy a reconstruir mi caso. Y número 3, les voy a decir por qué ganamos este debate. Como, ¿qué es lo que nos trae la bancada de proposición, no? Como uno nos dice que nos va a probar tres cosas, como cómo se empeora el status quo, cómo polariza y cómo no es ético. Nunca nos explican cómo no es ético, por lo que ese punto queda como totalmente fuera. Nunca nos explican cómo se va a polarizar y lo único que nos tratan de explicar es cómo empeora el status quo, ¿no? Como número 1 nos dicen que no le compete a la sociedad y creo que a la sociedad sí le compete porque al final la democracia es del pueblo, al final estos votos son del pueblo y al final quien va a gobernar en este lugar es a este pueblo y el pueblo es el que se va a ver afectado. Entonces creo que con todo esto sí les explico cómo realmente es que sí le compete a la sociedad, cómo es realmente que ya estamos cansados de que las instituciones no logren hacer nada y es entonces que yo como ciudadano tengo la responsabilidad de proteger mi democracia. Entonces su punto queda fuera. Segundo, nos dicen como que creo que es como su único argumento a lo largo de todo este debate, espero que su baja pueda extenderlo mejor, como ya hay mecanismos como el AFEPADE y quejas institucionales. Ojo, jueces, algo muy importante y sumamente importante es el poder de injerencia que tienen. Como creo que el poder de injerencia de estos mecanismos ya se está deslegitimando. Como vemos hoy en día a nuestro presidente AMLO con amenazar en quitar el INE, cómo estos mecanismos han sido ineficaces desde años. Históricamente, México ha estado en esta constante falsificación de compra de votos desde Salinas. ¿Cómo llevamos años en estas elecciones sin que estos mecanismos realmente funcionen? ¿Por qué deberíamos quedarnos en un status quo en donde me están probando que esos mecanismos no funcionan y aunque les quieras invertir dinero, aunque los quieras hacer muchísimo más eficaces, tu mismo presidente está amenazando con quitar precisamente este tipo de instituciones? Como no veo cómo estos mecanismos realmente van a ayudar a la sociedad. Entonces creo que por esto sí prefiero mi lado de la casa. Pero ¿qué más nos trae, no? Como se le hace un punto a la alta y se le habla como de una presión real, cómo es que va a haber una presión real y nos contestan con lo mismo, como creo que deberíamos regirnos por los marcos institucionales. Ya les expliqué cómo estos marcos institucionales no llegan al cambio. Pero segundo nos dicen cómo va a haber como un delito y entonces si lo hacemos como de esta manera no va a haber multas y van a quedar como impunes. Creo que no, creo que Esteban en su caso ya nos explica cómo precisamente esta violencia da visibilidad y es entonces que a través de esta lucha de los grupos sociales, instituciones como el INE o el mismo gobierno, los mismos partidos se pueden dar cuenta de esto precisamente por esta visibilidad y entonces sí presionamos a los mecanismos de los que tantos ellos nos hablan, pero porque primero ya hubo una presión social que es necesaria. Pero segundo nos hablan de una brutalidad y cómo en los 80s las protestas sociales como no lograron nada y se antepuso la legalidad. Creo que estas protestas sociales de las que ellos nos hablan no eran precisamente del todo violentas como lo estamos planteando y aquí hay algo muy importante, jueces, y es la violencia dentro de estas protestas, porque es importante y porque ya llegamos a un punto en donde sí ha sido necesaria, cosa que nos dicen como, es que de mi lado también va a haber manifestaciones, no es que nosotros sí sabemos que va a haber manifestaciones de su lado, pero es al momento hasta que llega como esta violencia en la que realmente las manifestaciones como pueden actuar y se pueden como consolidar, como vemos cómo el feminismo ha podido mejorar gracias a esta representación en la que van a luchas y precisamente son los eventos como los ataques y cómo le prenden fuego a los monumentos y los rayones y todo esto es lo que ha dado visibilidad al movimiento y lo que ha podido como hacer que este movimiento se consolide, ¿no? Como creo que esto es lo que pasa de nuestro lado. Pero segundo viene el segundo orador y nos dice como por qué nuestras propuestas son buenas y que si no te vas a sentir protegido porque sigue el narco. Como creo que esto es simétrico, de su caso también va a seguir el narco presionando. Al menos de mi lado tengo como una ciudadanía que me trata de respaldar o que sé que va a alzar mi voz si en algún momento como yo no estoy. Y segundo, nos hablan de cómo estas protestas son inefectivas, y cómo cuando sales te pueden afectar y nos vuelven a traer su mecanismo de protesta como electoral. Creo que estas protestas no son inefectivas precisamente porque ya te expliqué cómo es que me van a dar como muchísima más visibilidad y cómo van a hacer como el caso muchísimo más justo. Pero segundo nos hablan de que cómo la justicia electoral va a empeorar de nuestro lado, ¿no? Cómo es que se van a deslegitimar como sus mecanismos de los que tanto nos hablan. Y es que los mecanismos ya están desestabilizados, creo que no tienen como este poder de injerencia dentro de la política, entonces creo que por esto es necesaria como mi medida, ¿no? Ok, vamos a la reconstrucción de mi caso. Número 1, nosotros ya ¿tu pollo alta? ¿Me puedes explicar cómo esta medida va a hacer que la raza deje de comprar votos hacia el fin?
Pero por supuesto que sí te lo puedo explicar. Es a lo que voy. Muchísimas gracias. Número 1, ya les hablamos cómo esta falsificación ha sido histórica, cómo desde el gobierno de Salinas esto se ha perpetuado y no ha habido como nada que lo logre parar, y por eso es que ya es necesario. Número 2, ya les hablamos cómo esta brigada es un mecanismo de autodefensa, como creo que de mi lado, de mi casa, al menos se trata de evitar que se sigan comprando los votos. Como el poder que tienen, o el deber de estos como grupos sociales es 1, vigilar, 2, denunciar, y 3, impedir. Ojo que sus mecanismos, aunque sí pueden vigilar y sí se puede anunciar, no está la palabra de impedir. Y esto es algo sumamente importante, porque la impedición llega precisamente a lo que me pide mi compañera que explique, y es que si yo lo impido, es que ya no van a comprar los votos porque ya no estás coercionado por este bolillo o por esta despensa que te dieron. Y es así como sí se logran impedir los votos. Pero segundo, el miedo y la violencia de las que ya le hablamos. Como creo que en el peor escenario, en el que, para empezar, quiero explicar que cuando se llega a esta violencia son como casos súper reducidos, pero creo que incluso si se llega a esta violencia, como se visibiliza, ya te di tu punto alta, no te lo voy a dar, se visibilizan los problemas sociales, como te explico qué es lo que pasó, voy a salir en las noticias precisamente porque hubo una revuelta, y segundo, creo que es justo porque se está visibilizando tanto a los que agredieron como a los que trataron de darles como el bolillo al pueblo, ¿no? Entonces creo que esto es como bastante justo de mi lado. Ya les expliqué cómo el llamar la atención, o cómo el que estos grupos como llamen la atención y desde un inicio tengan como estos discursos de odio, tiene un impacto sumamente como importante dentro de nuestro caso, porque uno, yo te estoy avisando como partido político que si intentas ir a venderme tus bolillos, voy a estar ahí presente, entonces como que desde ese momento se evita que se haga. Pero número 2, ya te expliqué la importancia social como de este miedo, pero vamos al tercer punto, y es la democracia y la transparencia, y creo que solo a través de nuestro lado es que realmente se llega a una democracia justa, un voto que sea realmente porque crees en ese candidato, porque el candidato es necesariamente bueno, y no porque te dieron un bolillo. Creo que también hay más transparencia porque visibilizo los problemas sociales, visibilizo estos candidatos que son corruptos, y hay un suelo muchísimo más justo para este lado. ¿Qué es lo que le explicamos? Número 1, les explicamos cómo estas instituciones como ya no son efectivas, su propuesta no entra. Número 2, ya les explicamos cómo tenemos un impacto tanto a corto plazo, como impido que desde este momento corrompan votos, como a largo plazo, cómo voy a evitar o hacer que haya mecanismos muchísimo más efectivos. Les explicamos cómo hay una visibilización, cómo es muchísimo más justo esta elección y cómo va a ser efectivo y va a mejorar. Por todo esto y muchos más, orgullosos de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Para dar inicio al debate en cámaras bajas, reconocemos a Mariana. Gracias, buenos días. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Iniciaré tratando de resolver un poco de lo que sucedió en las altas para pasar a refutar la oposición y los nuevos argumentos. Bien, vemos del lado de la oposición que mencionan que alguien más haría el trabajo y que ese es el mensaje. Alguien más lo hará si el gobierno no lo está haciendo. Pero es que, ¿qué trabajo? El trabajo de violentar ilegalmente a los demás, porque al final del día, y algo que nadie ha tomado, es que los candidatos son ciudadanos. Y al final del día, esa violencia va contra los ciudadanos. De igual manera, mencionan que es un reforzamiento en instituciones, cuando en realidad es en lo que nos debemos enfocar, el reforzamiento en instituciones. Mencionan un mensaje y contrapeso efectivo cuando no es así. Lo único que dan es un mensaje de violencia completamente desregularizada y desorganizada. También mencionan que podemos ver desde el movimiento feminista cómo esta violencia ha ayudado, pero es que es grotesco ver cómo utilizan las imágenes de las feministas siendo violentadas para motivar aún más violencia. Es que el mensaje feminista no tiene nada que ver con esto, porque el mensaje feminista no es violento. El miedo, en vez de realmente empoderar, es lo que trae la oposición. El miedo, en vez de realmente empoderar a los electores a no entrar en estas falacias de aceptar dinero. Una violencia completamente innecesaria que al final del día está violentando a los candidatos que también son ciudadanos. Vemos como argumento primero la definición de uso legítimo de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es la facultad exclusiva de la autoridad para salvaguardar la seguridad de las personas, su patrimonio, sus derechos, sus libertades y mantener el orden público. Esto solamente es facultad exclusiva de la autoridad nacional. Por lo tanto, sería completamente ilegal utilizar las fuerzas de seguridad para estas cuestiones, provocando mucho más violencia, mucho más desordenamiento, en el que se vería muchas más violaciones de derechos de una manera inigualable. Delito no resuelve delito, simplemente provoca un hoyo en resoluciones de problemáticas.
La ley dice que el Estado puede hacer uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de un deber, una legítima defensa o estado de necesidad, pero solamente el Estado. Esto es prácticamente ilegal. El tener esta parte de autodefensa es ilegal, es completamente ilegal y provocaría una desorganización. Y repito, delito no resuelve delito. El gobierno, junto con las instituciones electorales y las leyes, deben ser las responsables del ordenamiento. Provocar que se creen estos grupos de autodefensa solamente invisibilizaría la verdadera responsabilidad del gobierno de hacer respuesta de esto. E inclusive se podría llegar a crear un estado fallido, y es que tomando la métrica de principio de efectividad, en efecto, esto no es posible, no es factible, no es efectivo. Simplemente se crearía un estado fallido porque se está dando en un momento electoral en el que se podría generar un vacío de poder, pues los ciudadanos ni siquiera se sentirían seguros para hacer su voto. Nuestro segundo argumento es que los países tienen sus propios intereses particulares. Mencionan que solamente a través de nuestro lado se puede llegar a la transparencia, pero es que no es cierto. A ver, partimos de que son los mismos partidos los que van a ejercer este poder, y los partidos en sí mismos tienen intereses particulares. Mencionan que entonces ya no sería tanta fuerza a las élites, pero es que, ¿qué dice? Que las élites no sean las que utilicen estos grupos de autodefensa, porque al final del día son las que tienen más poder y simplemente les vamos a dar una herramienta de abarcar aún más poder, y un poder violento completamente ilegal. Los mismos partidos crearían estos grupos. En realidad, los partidos ven por su propia agenda y por sus intereses individuales. Entonces, lo único que hacemos es brindarles a los partidos que ya tienen poder un poder de aplicar completamente ilegal la violencia, de manera completamente desorganizada y atacando sobre todo a los ciudadanos que se están proponiendo como candidatos, porque no hablamos de que simplemente es un mensaje de odio entre candidatos, como si los candidatos no fueran ciudadanos. Los candidatos son ciudadanos y son parte de la responsabilidad del gobierno de su seguridad. Estamos hablando de que promoveríamos la violencia entre ciudadanos. La violencia entre ciudadanos en un estado en el que hay una constitución que se especifica que la responsabilidad del gobierno es darle seguridad a todos. Es simplemente una desorganización que provocaría un estado fallido, que provocaría una paranoia y que perdería por completo la efectividad que se está logrando, porque al final del día la democracia se logra mediante un proceso. Tardío, tal vez sí, pero un proceso. Y seguimos en el proceso democrático. Punto a quien lo haya pedido primero. Fanny, la diferencia es que la violencia ya existe. Note cómo es que le damos mecanismos para que la persona cuando vaya a votar se sienta más seguro y pueda ejercer de mejor forma la democracia. Gracias. ¿De qué manera es que vamos a sentirlos más seguros si estamos aumentando la violencia en vez de reforzar las instituciones, en vez de reforzar lo legal? Estamos diciendo que vamos a reforzar lo ilegal para que los ciudadanos se puedan sentir seguros. Estamos diciendo que vamos a atacar ciudadanos candidatos para que los ciudadanos se sientan seguros. Es que, ¿qué ciudadanos estás hablando que se van a sentir seguros con violencia completamente ilegítima, con violencia completamente constante y sobre todo manipulada? Porque repetimos que los partidos tienen sus propios intereses y que los partidos con poder es más probable que vuelvan a tomar los partidos de autodefensa, los grupos de autodefensa, y por lo tanto simplemente va a servir como herramienta para aplicar aún más el poder que ya tienen y una herramienta para aplicar el poder violento e ilegítimo. Voy siguiente. Sí, no te encuestes cómo de su lado me siguen hablando de estos mecanismos gubernamentales que ya les expliqué cómo es que no tienen injerencia. De su lado de la casa me tienen que demostrar cómo lo van a impedir estando en este status quo. A ver, es que partimos de que en sí se está haciendo un proceso ya, en realidad se está haciendo ya una transparencia, ya se está tipificando, ya se están hablando ya de procesos, y simplemente de tu casa lo único que se habla es de una violencia estructurada, de un delito que trataría de resolver delito, pero es que el delito no resuelve delito bajo ninguna circunstancia. Los procesos se están transformando, los procesos están avanzando, y lo único que generaría tu casa es una invisibilización a la responsabilidad del gobierno y a la responsabilidad de las instituciones, creando un completo estado fallido de violencia completamente ilegal, en la violencia de la que simplemente está manipulada porque, repetimos por quinta vez, los partidos tienen sus propios intereses y por lo tanto simplemente serviría como herramienta de mayor manipulación, una manipulación de violencia desde los partidos que ya tienen poder, que van a tener un poder de violencia y que se le está dando a los mismos ciudadanos y que se le está dando una inseguridad inigualable a los ciudadanos, una violencia que nunca se ha visto, creando un desordenamiento, creando paranoia y creando simplemente la destrucción
de los institutos que ya están y que están en procesos. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Mariana en baja de Opo. Hola, solo una pequeña prueba de audio en lo que me acomodo con el Zoom porque son muchas ventanas. No sé si se me está escuchando todo bien. Todo perfecto. Vale, entonces empiezo en 3, 2, 1. Panel, baja de gobierno está fuera del debate en el momento en el que estamos viendo de que en el status quo el Estado no está y no está para garantizar nuestros derechos políticos y electorales. Entonces no nos pueden venir a hablar de un Estado fallido cuando el Estado ni siquiera está mostrando interés en garantizarnos elecciones transparentes y elecciones democráticas y justas. Entonces vamos un poquito con refutación a alta de gobierno. Creo que alta de gobierno está también súper fuera del debate en el momento en el que ignoran que en el status quo las instituciones ya son fallidas y que ya ha habido protestas y estas protestas no han cambiado nada. Y además de que no nos dan mecanismos ninguno de los dos gobiernos para creer que de su lado va a cambiar la situación en la cual los partidos están robando elecciones y con esto le están robando la representatividad a las poblaciones y no todas las elecciones parecen tan limpias como lo parecen en las ciudades, sino que tenemos comunidades originarias en las cuales literalmente se están robando toda su poca voz que el sistema les da. Entonces démonos cuenta de que estos grupos no intervienen solamente por hacer desmadre y no intervienen solamente para agredir personas y candidatos como gobiernos los intentan poner, sino que intervienen cuando es necesario porque ya está habiendo una intervención que les está quitando su representatividad, su voz y sus derechos. Creo que no ha habido en este debate un sentido de la urgencia que hay ante esta situación en la cual los partidos literalmente lucran con las necesidades de las personas, con despensas y a partir de sus trabajos y a partir de amenazas. Creo que estamos viendo una violencia hegemónica de partidos como el PRI, el PAN y el PRD. Creo que justamente las personas están cansadas de esto y de que la democracia en este país se vuelve una maldita burla a sus derechos y una maldita burla a sus condiciones. Creo que ignoran que debido a que estas instituciones como el Instituto Nacional Electoral han fallado, es por esto que los gobiernos no captan cuál es la urgencia de la situación y por qué es que las personas están actuando. Y no es que estén actuando solamente como por desorganización o por quererlo hacer por así, sino porque es la única forma que el Estado les ha dejado para garantizar sus derechos, ¿no? Creo que muchas veces incluso la corrupción ya está institucionalizada y creo que justamente como los gobiernos que acaban llegando como siendo elegidos, entre comillas, porque no es una elección limpia, terminan siendo gobiernos que si de por sí llegan a esta forma no es porque les importe representar a la población, sino que les importa el poder y el control. Por lo tanto, un chingo de veces no tienen el interés de escuchar a las personas y se pasan sus necesidades por ignorarlas. Creo que terminan aprobando proyectos ilegales en las comunidades, gastarse el presupuesto en cosas bien ambiciosas alejadas de la realidad de los pueblos. Creo que justamente el no hacer nada para cambiar esto solamente beneficia a los partidos y beneficia a mantenerlos en estos privilegios que tienen y en estos abusos que tienen porque ni siquiera hay chance como para los independientes. Panel, 3 principios que no se han tocado en este debate que son exclusivos de baja de oposición, que son necesarios para que las elecciones sean legítimas, sean democráticas y sean justas. Entonces nos damos cuenta de que en este momento en el status quo no lo están cumpliendo y tenemos que actuar por ello. La legitimidad, yendo con el primer principio, es algo de lo que más necesita México porque nos damos cuenta que hay una crisis institucional en la cual cada vez se confía menos en las instituciones y esto impide el funcionamiento óptimo del gobierno y que las personas estén tranquilas con estas elecciones y posteriormente que las decisiones que llegan a tomar estos candidatos no dejen tranquilas a las personas. Esta intranquilidad y el fracaso de las instituciones con garantizar y cumplir con la población hace que la gente se pasa los huevos a ley y las instituciones. Principio de que creo que el INE maneja como este principio de que el pueblo tenga una forma de vigilar y proteger sus propias elecciones, pero nos damos cuenta de que no le está cumpliendo y está fallando en hacerlo. Entonces creo que al INE perder esta legitimidad, estos grupos tienen toda la legitimidad de seguir bajo este mismo principio, formar estos grupos de autodefensa de sus votos y creo que justamente en los pueblos y la periferia surgen estos grupos porque es la única manera en la que tienen asegurados los votos y que los votos no estén intervenidos. Panel, creo que esta medida termina siendo efectiva, que estos grupos terminan siendo efectivos porque quien tiene más incentivos para hacer valer sus derechos electorales y políticos de la población es la misma población, son ellos directamente a quienes se les pasan por encima y son ellos a quienes hacen que sus votos no valgan nada por medio de las compras y las amenazas. Panel, démonos cuenta que no hay confianza ni en el INE ni en la policía, no podemos esperarnos a las reformas de esas instituciones e incluso si lo hicieran
como la confianza tarda en regresar y nos damos cuenta de que tardan un chingo en hacer estas reformas y que actualmente no hay incentivos para hacerlo. Creo que vienen a decirnos que deberían ser como simples protestas y no intervenir, pero esto es dar paso a lo que la protesta no da, porque justamente no podemos sentarnos a seguir esperando a que el gobierno haga algo, porque protestas ya ha habido y sigue sin haber un cambio para esto. Es mejor para el sistema electoral y para la integración nacional que las personas opten por crear estos grupos que prefieran sacar a los partidos políticos y las elecciones en su totalidad, como ya ha estado pasando. Segundo principio, justicia. Justicia porque si el Estado no ha demostrado la capacidad de garantizar las elecciones limpias, debe haber un contrapeso a este que aumente las exigencias al gobierno y le ponga presión para que actúe. ¿Por qué? Porque el gobierno no está haciendo nada y entonces cuando nosotros tomamos estas elecciones y la vigilancia de estas y la protección de estas en nuestras manos, entonces el gobierno se da cuenta de que está valiendo eso, ¿no? Entonces, justo le mandas un mensaje al gobierno que como ciudadanía le harás contrapeso y que si no hacen su trabajo, alguien más lo hará y esa persona seremos nosotros porque estamos cansados de que nuestros derechos sean pisoteados. Tercer principio, el de la democracia. Creo que las elecciones son fundamentales para que se cumpla un requisito fundamental de representatividad que requieren las personas para poder pasar sus leyes en los congresos, para transmitir su voluntad en las leyes y no solo su voluntad, sino también sus necesidades. Si esta representatividad falla, si la democracia falla por los robos a las elecciones y por las amenazas y por toda la violencia que ejercen los partidos, no hay una representatividad auténtica y literalmente al sentarnos a esperar y no hacer nada para que nos garanticemos a nosotros mismos elecciones limpias, es permitir que la representatividad se vea amenazada y que perdamos esta representatividad. Estos grupos no están yendo en contra del INE, panel, démonos cuenta de esto, sino que están yendo en contra de lo que el INE debería ir en contra y han sido incapaces de cumplir, han sido incapaces de actuar efectivamente en contra de esto. Creo que al final de cuentas estos grupos terminan por proteger al INE y por volverse una herramienta para que hagan mejor su trabajo y terminan aportando una fuerza física de producción. Pero incluso si son grupos más mal organizados, como nos dice gobierno, creo que es mejor esta protección mal organizada que permitir que se roben toda una elección a comunidades originarias y les roben la poca representación que el sistema les permite tener. El gobierno actúa pasando leyes que degradan derechos humanos, incluso si no podemos tomar la representatividad, no podemos tomar la representatividad a la ligera porque literalmente es robarse las oportunidades de muchas comunidades de mejorar sus condiciones a partir de las elecciones. Estos tres principios se complementan, por lo que si no se cumple uno, no se cumplen los demás y creo que no nos han dicho en gobiernos cómo es que van a cumplir con estos. Creo que lo que significa es que pones en riesgo el funcionamiento de todo un sistema democrático, incluso si no son la forma más efectiva, es la forma en la que el pueblo puede estar tranquilo de que la democracia respetada y creo que no podemos decirles que simplemente esperen a una reforma de las instituciones que no va a llegar. Gracias por ese discurso. Reconocemos a Fernando en baja de gobierno. Muy bien, panel, muchas gracias. Esta es una prueba de audio. ¿Se me escucha bien? Sí, todo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Comienzo entonces mi discurso en 3, 2, 1. Compañeras, compañeros, compañeres, me gustaría iniciar mi intervención por las refutaciones en cuanto a la Cámara Alta de Oposición, dado que no estamos seguros de si realmente entendieron la moción, dado que en múltiples ocasiones nos dan la razón a la Cámara de Gobierno, y con esto me voy a permitir explicar por qué. Desde un principio piden que se explique cómo habrá una mejora. Bueno, pues esto realmente con gusto les podemos explicar cómo, dado que sus argumentos, o más bien la falta de ellos, es algo que nos indica que no saben de qué estamos hablando y de que es necesario que se aclaren estos puntos. Preguntan que qué pasa con los partidos chicos. Es evidente que en una situación como esta va a haber un desbalance entre los partidos, como lo mencionan todas las cámaras de oposición, que los partidos grandes tienen más poder que los partidos chicos y que entonces no es justo. Bueno, pues precisamente eso es lo que busca la Cámara de Gobierno, ¿no? Es restablecer el orden, restablecer las cosas como deberían ser, porque ya hay procesos que existen, ya hay procesos que funcionan y mucho menos se van a poder lograr o acatar estos mismos con un montón de gente haciendo cada grupo dependiendo de cómo dicte justicia su sentido individual. En un tercer punto, mencionan que hay coerción en este sistema. Precisamente como hay coerción, es lo que se busca. Se busca evitar que existan situaciones en las que se dé un voto por una despensa o se dé un voto, como lo mencionan bastante ofensivamente en varias ocasiones los equipos de oposición, un voto por un bolillo o un voto por una tarjeta de vales. Lo que se busca es que haya un voto íntegro. En un siguiente punto, es muy importante
panel, notar la diferencia entre lo que es un grupo de choque y un grupo de autodefensa, ya que parece que las cámaras de oposición no entienden la diferencia. La diferencia es que un grupo de choque es un grupo que está destinado a ser detrimental hacia un grupo, hacia una persona o hacia un grupo de personas. Un grupo de autodefensa, por definición, es una asociación de personas con los mismos intereses que se abocan a tomar acciones respectivas para defender estos mismos. Ahora, ojo aquí, que sean definiciones separadas no quiere decir que estos grupos de autodefensa, que como por definición se pueden tomar, no degeneren después en un grupo de choque. Y eso es precisamente lo que estamos buscando aquí. Que como estos grupos toman el albedrío de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y en sus manos, como no están controlados, puede llevar a caos, y el caos lleva a la violencia. En un siguiente punto, precisamente, se habla de violencia y, como dijo Mariana, delito no resuelve delito, o como se diría comúnmente, un clavo no saca a otro clavo. Y es que precisamente como lo mencioné anteriormente, estos grupos caen en prácticas delictivas por el simple hecho de, primero, tomar casillas y golpear gente en las calles cuando, según su juicio, no se está haciendo lo que se debería hacer. Y lo que se debería hacer, panel, únicamente lo puede definir el gobierno y su constitución. En un siguiente punto, o más bien aunando al siguiente sobre ese mismo punto de prácticas delictivas, si nosotros seguimos esta línea argumentativa en la cual se necesitan restablecer todos los procesos que tiene el gobierno, todos los procesos que ya están establecidos y que funcionan, y que si no fuera por la negligencia de la gente y la avaricia de los partidos individuales, sí funcionarían, necesitamos restablecer esto una vez más. Es importante, es de hecho indispensable notar que la protección del pueblo, y ojo con esto, la protección del pueblo únicamente es responsabilidad del gobierno, al igual que la seguridad pública. No hay ningún artículo constitucional, no hay ninguna reforma, ni siquiera hay algún derecho humano que diga que un grupo de gente puede tomar la justicia en sus manos como si fueran algún superhéroe y decir tú estás bien, tú estás mal, porque para algo están los gobiernos, y para eso que están es eso mismo que estamos discutiendo en esta moción. Sobre precisamente la participación del primer orador de la alta de oposición, esta persona menciona que él cree y cree y cree y cree. Bueno, en este debate no estamos aquí para discutir qué es lo que queremos, estamos para discutir qué es lo que se sabe, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando específicamente en México, qué es lo que pasó en las elecciones pasadas, porque podemos partir perfectamente de lo que crea cada uno, pero entonces estaríamos en un debate que no tendría fin. Lo que necesitamos aquí es hablar con hechos, no con creencias. Siguiendo con las refutaciones, es muy importante notar también, panel, que la sociedad es parte fundamental del proceso electoral, pero como ya lo menciono antes, la seguridad pública y la defensa de la integridad electoral no es su responsabilidad. En un siguiente punto, no es el hecho de que estos grupos sean violentos o no, cosa que sí son, es de que no están controlados. Y así como un grupo podría, o que no creo, ser bueno en un principio, nada nos indica y nada nos asegura que no pueda degenerar en un grupo de choque violento en un futuro. Pasando ahora a baja oposición. Mencionan que no ven el sentido de urgencia. ¿Cómo no lo van a ver? El sentido de urgencia es la situación electoral de este país. Por favor, prendan las noticias, salgan a las cámaras para ver cómo está la situación. En un siguiente punto, es precisamente porque la corrupción ya está institucionalizada, como lo mencionan, que necesitamos otra vez orden en el gobierno. Es muy importante notar también que, aunque, como lo mencionan, como no hay chance, entre comillas, para los partidos chicos, necesitamos impartir orden desde el gobierno otra vez. Muy importante también notar, panel, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, que se necesita al gobierno para poder tener orden, porque se necesita un líder, se necesita una figura imparcial que pueda dictar a partir de la justicia, a partir de la Constitución, a partir de estatutos, a partir de diferentes instituciones, que precisamente para eso existen, lo que está bien, lo que está mal, y el orden electoral que debe llevar el proceso de un país. Ahora, muy importante, la palabra representatividad habla sobre alguien, una persona, una figura, representando a un grupo de gente que tiene un interés o un fin en común, no a multitudes de gente dictando justicia según su juicio individual. Lo repito, la representatividad es que esta persona me va a representar ante este grupo de personas que pueden hacer un cambio, no que me voy a salir con otras 50 personas que pueden o no tener el mismo interés que yo para poder defender algo que no está institucionalizado.
Es muy importante ver cómo no hay una protección, como decía Baja de Oposición, porque se promueve el ataque a los ciudadanos al permitir el ataque a los candidatos. Esto al mismo tiempo crea mayor desconfianza en el gobierno y por esto es muy importante mencionar que, como ya pudimos ver desde este lado de la casa, fundamentamos nuestros argumentos desde un principio y fijamos la métrica que es la integridad de las elecciones. Ante esto procedimos a refutar los argumentos de la oposición, los cuales dejamos ahora como completamente inválidos, y es por esto que menciono y por todo lo que hemos ido argumentando que creemos que este lado de la casa ha ganado el debate, porque probamos por qué no podemos seguir dejando que se detrimente la integridad electoral de este país. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Ricardo Bajael. Oli, ¿se me escucha bien? Te escucho perfecto. Perfecto, gracias. Es que ahorita me pareció como que mi conexión estaba medio débil, entonces porfis, si llega a pasar algo, avísenme y pues nada, pongo mi tiempo, toma agüita rapidísimo. Mariana, te amo un chingo, gracias por tanto. Saludos a toda la racita de Aura que la sigue cotorreando. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, voy a empezar con refutaciones. Creo que lamentablemente el caso de la baja de gobierno claramente sin mecanismos y altamente privilegiado, mucho ojo con esto. Pasamos al caso importante, el de alta de gobierno. Comienzo con las refutaciones. Creo que el caso de alta de gobierno tiene como bastantes deficiencias en el sentido en que su gran bandera es como decir, ay sí, la FEPA de las instituciones. Panel, por favor, estas instituciones son las que históricamente le han fallado al pueblo, son las instituciones que realmente no se han encargado de voltear a ver cuáles son sus necesidades, son las que han protegido los intereses de los partidos. Panel, y creo que esto es algo sumamente peligroso y justo es aquí donde creo que entra la justificación de que el pueblo se organice y el pueblo tome sus medidas. Creo que nos dicen como, ay, no, es que ya existen las protestas. Panel, las protestas son insuficientes. Hay pueblos donde realmente las protestas ya no, o sea, son pueblos de 100 personas. ¿Cómo van a ser protestas que puedan cambiar algo en el status quo? La única manera en la que puedan cambiar algo es a través de estas autodefensas. Panel, creo que es importante caracterizar esto que justo haciendo el látigo con lo que ya te presenta Mariana en el primer discurso de la extensión de oposición. Creo que alta de gobierno nos habla mucho sobre marcos institucionales. Por favor, panel, no nos ponen a la sociedad civil que se organiza, que en este caso son los autodefensas, para defender a la democracia como grupos porriles y nos romantiza las instituciones democráticas que no se han cansado de fallarle a su ciudadanía. Alta de gobierno no nos da mecanismos para creer que las cosas van a cambiar. ¿Por qué a los partidos y al gobierno le conviene que las cosas sigan así? ¿Por qué en este caso en el que no se resuelven las cosas, todos los partidos son los que salen beneficiados? Nomás dice que van a cambiar las cosas sin una razón real, sin ningún mecanismo. Panel, nos habla mucho sobre el beneficio de las protestas. Falso, justo estos grupos de autodefensa están dando el paso que las protestas no dan, justo porque no podemos esperarnos a que el gobierno haga algo, justo porque son cosas que se tienen que actuar con urgencia, justo porque en algunos pueblos originarios les están talando sus árboles, les están quitando sus aguas, les están expropiando sus hogares. Panel, creo que es ahí donde nace la importancia de las autodefensas. Nos habla mucho de los mecanismos de presión en ambos lados, pero creo que los mecanismos de presión que realmente generan un cambio vienen desde la baja de oposición. ¿Por qué, panel? Porque a final de cuentas, Mariana sí te está presentando como cuáles son los principios por los cuales se tendría que hacer esto: legitimidad, justicia y democracia. No olvidemos esto, panel. Esto realmente es lo que tiene los impactos prácticos de urgencia, de atender las necesidades de la población. También alta de gobierno nos dice que no, es que van a ser bien poco organizados y no tienen capacidad, pero creo que se olvidan de dos cosas. Una, protegen justo al mismo INE para garantizar la institucionalidad que ellos tanto claman. Dos, incluso si sí, a la verga, es mejor que roben, o sea, que se roben toda una elección y que le roben una comunidad originaria, por ejemplo, la representación que podía tener. Y justo este último punto es particularmente un impacto negativo del robo en las elecciones que han apadrinado tanto las instituciones como los partidos que alta de gobierno tanto te defiende. Panel, justo creo que antes de continuar con las reputaciones, tengo un punto de Angélica, por favor, rápido. Mira, si los ciudadanos se oponen a la formalidad, logran multas o pérdida del registro. En tu escenario... Ay, por favor, no me vengas a hablar de formalidad y de pérdida de registro. No, eso no funciona. Tenemos al Partido Verde y sus 90 influencers. Eso, o sea, si eso no fue suficiente para que un partido pierda el registro, menos va a ser que metas una queja diciendo me están quitando mis árboles. Por favor, no compren esto, panel. A las instituciones no les importa, no les ha importado y la única manera de que les importe es que vean el hartazgo del pueblo y vean su organización. Continúo. Creo que justo el
problema principal de los gobiernos es que nos hablan como de que es el trabajo de violentar a los demás y de que va a haber más violencia y violencia. Y hay que entender que estos grupos de autodefensa no van a violentar al pueblo. Su interés es no llegar y golpear a las personas así porque sí. Su interés es proteger a su comunidad, proteger sus pueblos, proteger sus necesidades colectivas, panel. Creo que esto es algo que ningún gobierno termina de entender y es algo que se responde también desde la baja de oposición. Justo creo que es importante entender esto de que lleguen a decir como, ay, estaba fallido de derecho. Panel, eso es cero atingente al debate. Justo tenemos ejemplos de cómo los autodefensas han servido para cuidar a sus pueblos. Ahí está el ejemplo de Cherán en el estado de Michoacán, donde los autodefensas, principalmente autodefensas, mujeres armadas, salieron a defender sus derechos, cuidaron a su pueblo. ¿Por qué? Porque se les estaba quitando, 1, su representatividad, 2, se les estaba talando sus bosques, 3, se les estaba quitando su agua. Entonces, ¿y saben qué? Ahí no funcionan las protestas. Ahí es donde ya es demasiado, ya pasaron todo este límite de que yo vaya y me pare afuera de la oficina municipal y ya tengo yo que ir a cuidar mis elecciones, tengo que ir a cuidar a mi pueblo. Panel, creo que esta perspectiva que te presentan los gobiernos es sumamente irrealista de pensar que todos tienen como... o sea, de que todos los mecanismos institucionales del gobierno van a funcionar y van a atender a su población. Panel, por favor, esto no ha sucedido y no veo por qué va a suceder. Creo que los cambios verdaderos se están dando desde el lado de oposición. Justo esta parte de restablecer el orden, que creo que es una bandera que cargan los dos lados, las dos casas de oposición. Por favor, panel, el orden no se va a restablecer mientras no se garantice que va a haber auténtica democracia, elecciones legítimas, elecciones justas, elecciones representativas. Panel, ¿qué te hemos demostrado hasta este momento? ¿Por qué creemos que hasta este momento baja de oposición está ganando este debate? Creo que justo hay que entender algo que te dice Mariana, y es que la gente que va a votar ya está dispuesta a hacerlo. Lo más importante ahora es la legitimidad de la elección. ¿Y cómo se da esta legitimidad? Justo lo explica la extensionista. Democracia, justicia y legitimidad. Panel, creo que ninguna otra casa te ha caracterizado cómo se están, cómo a través de estos principios esto se puede cumplir, esto tiene impactos prácticos. Creo que justo es importante hablar como de por qué de por qué estos mecanismos tendrían que ser adoptados como una práctica democrática para que se atienda a quienes no se les ha atendido. Y creo que es justo sumamente importante pues entender que realmente glorificar a los partidos y a las instituciones pues no funciona, panel, porque nunca se han preocupado realmente por atender a su población. Realmente lo único que quieren es como hacerse más ricos, tener sus propios intereses y a la verga no les importa lo que hagan los pueblos. Quiero que ya te di tu punto, entonces ya no voy a dar otro. Continúo, entonces. ¿Por qué creemos que le ganamos nosotros al caso de los dos gobiernos? Creo que el caso de baja de gobierno, como lo comenté al principio, justo tiene una visión como bastante alejada de la realidad y tiene una visión como bastante poco atingente y justo hace muy poco engage con todo el caso, con todo el debate que se había estado dando. Creo que nosotros le ganamos a la alta de gobierno en el sentido que rompemos las premisas que te presentan desde que te empieza a decir como, no, pues hay que acudir a la FEPADE, hay que tener como, estos mecanismos de acción sean de nuestro lado, estos mecanismos hacen que las cosas cambien. Panel, ya te demostré cómo esto no es así. Creo que justo los impactos prácticos que tiene la extensión que te da Mariana son muchísimo mejores, porque no solo abarcan como una cuestión práctica, sino que también lo aborda desde la cuestión de los principios. ¿Por qué creo que nos diferenciamos de nuestra alta? Creo que a final de cuentas nosotros nos estamos diferenciando de nuestra alta en el sentido que justo somos la única cámara que habla de la urgencia, de lo que realmente es la representación en las elecciones. Panel, baja de oposición ha ganado este debate, orgullosísimo de oponer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso, muchas gracias a todas las personas de la sala por este debate. Supongo que la transmisión se va a cortar en breves. A todas las personas oradoras les diría que regresen a la sala principal, le dan el botón de salir y le dan volver a la como main room o volver a la sala principal, creo que está en español, y ya está. Nos dejan acá solo el panel y yo para que podamos deliberar. Listo. Buen debate. Que tengan lindo día, gracias. Buen debate.